El reloj marcaba las 14:30 cuando, en el corazón de Brooklyn, Nueva York, Genaro García Luna se encontraba a punto de escuchar las palabras que definirían el resto de su vida. La atmósfera en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York estaba cargada de tensión. Afuera, un tumulto de manifestantes coreaba consignas con pancartas que no dejaban lugar a interpretaciones: Calderón sí sabía, Partido Acción del Narco, y hasta llamadas directas a una justicia ejemplar para quien alguna vez fue el rostro más poderoso de la seguridad en México. Hoy, ese mismo hombre, que en otro tiempo inspiró tanto miedo como respeto, esperaba en silencio la sentencia del juez Brian Cogan. Pero antes de llegar a este momento crucial, es necesario retroceder y entender cómo el superpolicía se transformó en el enemigo público número 1. Fue en diciembre de 2019 cuando, en un operativo inesperado, Genaro García Luna fue arrestado en Texas. Lo que parecía ser una simple detención por cuestiones migratorias se convirtió en el inicio de un caso que expondría las grietas más profundas del sistema de seguridad mexicano. Las investigaciones revelaron la complicidad del exfuncionario con uno de los cárteles más peligrosos y violentos del mundo, el Cártel de Sinaloa. Su rol no era el de un observador pasivo, sino el de un facilitador activo. Desde su posición como secretario de Seguridad Pública, García Luna habría asegurado el paso seguro de cargamentos de cocaína por toneladas, recibido sobornos millonarios, e incluso proporcionado información estratégica para eliminar a cárteles rivales. El juicio fue un verdadero espectáculo mediático, con figuras del crimen organizado desfilando como testigos clave. Desde el hermano del Mayo Zambada hasta exintegrantes del propio cártel, cada uno relató con detalles escalofriantes cómo el alto funcionario había traicionado su deber de proteger al pueblo mexicano, eligiendo en su lugar ser el guardián del cartel. Estos testimonios no fueron meras acusaciones sin fundamento. El tribunal escuchó relatos de reuniones secretas, pagos en efectivo, y acuerdos en los que el crimen organizado parecía dictar las políticas de seguridad del país. En febrero de 2023, García Luna fue declarado culpable de 5 cargos, incluyendo conspiración para el tráfico de drogas y falsedad de declaraciones. Lo que alguna vez se había manejado como rumores o teorías de conspiración, se convirtió en hechos probados ante la justicia estadounidense. Las audiencias se prolongaron durante meses, con cada sesión revelando más detalles sobre la forma en que García Luna utilizó su cargo para beneficiar al cártel de Sinaloa. Los testigos describieron cómo, bajo su mandato, los operativos de seguridad se convirtieron en una fachada para encubrir actividades delictivas. Se habló de reuniones secretas en lujosas residencias, de maletines llenos de dinero que se intercambiaban en estacionamientos solitarios, y de la forma en que se diseñaban operativos para atacar a los cárteles rivales, asegurando así el dominio del cártel de Sinaloa en territorio mexicano. Las autoridades estadounidenses presentaron pruebas contundentes, grabaciones, documentos y testimonios que dejaban en claro la magnitud de la traición de García Luna. El antes llamado superpolicía había pasado de ser un defensor de la ley a un arquitecto del caos, utilizando el aparato del Estado para facilitar el narcotráfico a gran escala. Mientras se acercaba el día de la sentencia, las emociones se desbordaban. La última carta de García Luna al juez Cogan buscaba, desesperadamente, ganarse un ápice de compasión. En ella, describía las condiciones deplorables en las que había pasado casi 5 años en el Centro de Detención Metropolitano, 1600, en Brooklyn. Habló de apuñalamientos, homicidios y la falta de acceso a medicamentos, presentándose casi como un mártir en lugar de un delincuente. También relató episodios personales, como la desesperación de estar lejos de su familia, y el miedo constante que sentía dentro de la prisión. Sin embargo, estas palabras parecían no conmover a quienes esperaban ver caer la balanza de la justicia en su contra. La realidad es que, para muchas personas, no había espacio para la clemencia. El daño causado por su alianza con el crimen era demasiado profundo como para que sus relatos sobre la vida en prisión sirvieran como atenuantes. Incluso en el mismo día de su sentencia, las escenas de tensión no se limitaron al interior del tribunal. Afuera, la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereira, llegó acompañada de su hija Luna García, flanqueadas por el abogado defensor César de Castro. Mientras avanzaban hacia la entrada, fueron recibidas con gritos de justicia, justicia, un recordatorio de que el caso había trascendido las fronteras, y que no se trataba solo de un juicio individual, sino de un reclamo colectivo.
Las consignas no solo resonaban en español, algunos manifestantes llevaron pancartas en inglés dirigidas al juez Kougan, exigiendo una sentencia que reflejara el dolor y la pérdida causados por el flujo de drogas que, gracias a García Luna, cruzó la frontera hacia Estados Unidos. La presencia de los manifestantes no era casualidad. Las víctimas indirectas del narcotráfico, familiares de aquellos que habían muerto o sufrido debido a la violencia del narcotráfico, estaban ahí para exigir justicia. Las historias eran desgarradoras: madres que habían perdido a sus hijos, familias desintegradas, comunidades enteras devastadas por el tráfico de drogas y la violencia que éste generaba. Cada rostro en la multitud era un recordatorio del impacto humano de las acciones de García Luna. Las pancartas no solo eran símbolos de protesta, sino de dolor acumulado durante años de impunidad y corrupción. Para ellos, la sentencia no solo era un castigo, sino una forma de honrar la memoria de aquellos que ya no estaban. El caso había tenido ramificaciones políticas innegables. El Partido Acción Nacional, PAN, bajo cuya bandera García Luna sirvió, sintió la presión. Marco Cortés, líder del PAN, no tuvo más remedio que exigir respuestas. Las sombras del juicio alcanzaron a Felipe Calderón, presidente de México durante el periodo en que García Luna se consolidó como el jefe máximo de la seguridad. La estrecha relación entre ambos no era un secreto, y muchos se preguntaban hasta qué punto el expresidente estaba al tanto de los negocios ilícitos que aparentemente florecieron bajo la sombra de su administración. Aunque Calderón, en entrevistas anteriores, había manifestado su descontento con las revelaciones, el caso de su exfuncionario seguía siendo una herida abierta para su legado. La imagen de Calderón, quien había proclamado una guerra frontal contra el narcotráfico, quedaba manchada por las acciones de quien había sido su mano derecha en esa lucha. En el interior del tribunal, el juez Brian Kougan no solo se enfrentó a un hombre, sino a una narrativa de corrupción, traición y sufrimiento. La fiscalía fue enfática en su postura: García Luna no era un mero actor secundario en la guerra contra el narcotráfico, era, en muchos sentidos, un estratega para el bando enemigo. Sus acciones no solo ayudaron a consolidar el poder del cártel de Sinaloa, sino que también afectaron a miles de familias, tanto en México como en Estados Unidos, que sufrieron las consecuencias de un negocio impulsado por el dinero y la impunidad. El juez Kougan, al momento de dictar sentencia, mencionó cómo la posición de poder de García Luna había exacerbado el impacto de sus crímenes, y cómo su corrupción había puesto en riesgo la seguridad de dos naciones. Al final, la sentencia de 38 años era más que un castigo, era un mensaje. La justicia estadounidense dejó claro que ni el poder ni el dinero podían proteger a quienes deciden traicionar su deber. García Luna, que una vez ostentó el título de superpolicía, ahora se enfrentaba a la realidad de pasar el resto de su vida en una celda, sin más influencia que la de un recluso más. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras se leía la sentencia, y el semblante de García Luna apenas cambió. Quizá ya sabía que este día llegaría, quizá era consciente de que sus acciones tarde o temprano tendrían consecuencias. Mientras se cerraban las puertas de la corte, el eco de los gritos en las afueras se desvanecía, pero la pregunta seguía latente: ¿es este el fin de la trama o el principio de nuevas revelaciones? La sentencia contra García Luna marca un hito, pero el caso sigue planteando interrogantes sobre la verdadera magnitud de la red de complicidad que alguna vez imperó en las instituciones de seguridad en México. ¿Cuántos más participaron en esta red? ¿Qué otros altos funcionarios estaban involucrados? La justicia había alcanzado a uno, pero el tejido de corrupción parecía ser mucho más profundo y complejo. La atención ahora se centraba en desentrañar esas conexiones ocultas, y llevar a todos los responsables ante la justicia. La caída de García Luna era solo el principio, la búsqueda de la verdad apenas comenzaba.